Un cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Aquí les habla Ivo Hernández. Venimos con más libros y más reseñas de libros. Hoy tenemos, prácticamente se pudiera decir que lo del libro es lo de menos. Vamos a trabajar un texto que nos va a servir como base para entrarle a un tema, un personaje y una época. De eso nos vamos a ocupar en unos instantes para darles una especie de abrebocas. Si tiene el tiempo y puede escuchar esto con atención, esto le va a dar mucho material que pensar, incluso temas que probablemente no conozca tan fluidamente. El personaje, San Francisco de Asís. La época, finales del siglo XII, comienzo del siglo XIII, una época sumamente interesante para la cristiandad, para el mundo occidental en general, y el tema basal fundamental, la así llamada Quinta Cruzada. El texto que vamos a utilizar es el siguiente. Lo tengo a mano, hay otros, este no es el único, es un tema que ha sido abordado por muchas personas, incluso desde la literatura, periodismo, mucha gente. Este es un periodista. Se llama así, fíjense ustedes, ahí lo tienen. El título es El Santo y el Sultán. Si pueden ver allí, el subtítulo dice Las Cruzadas, el Islam, San Francisco de Asís y su misión de paz. Todo ello lo engloba este señor periodista llamado Paul Moses, o Paul Moses, como usted lo quiera decir. Una cosa muy importante. Antes de comenzar, sí quisiéramos agradecer el apoyo que este canal ha recibido y decirle que vamos con algunas mejoras y reformas sustantivas que van a ir apareciendo a lo largo de nuevos videos. Quisiéramos ampliarlo. Agradecemos muchísimo el apoyo que hemos recibido, las sugerencias de libros, algunas han sido ya apuntadas y vienen por allí. Lo que pasa es que hay que irlos preparando para que puedan estar a la altura de la exigencia del público que se agrupa en este canal, de manera que todo ello viene. Sí le agradecemos que por favor se suscriba al canal y que si algún video le llama la atención, lo comparta con familiares y amigos que pudieran tener un criterio, alguna opinión y enriquecer esta pequeña comunidad de textos que estamos haciendo. Así como ello, vendrán también otras nuevas cosas que vamos a ir informando a medida que avancen las diversas novedades. Les decía, el Santo y el Sultán. Vamos a meternos entonces con esta llamada misión de paz y una faceta mucho menos conocida de San Francisco de Asís. Esa es una de las figuras en la iglesia cristiana que tiene poca... no es controvertida, es una figura que casi todo el mundo acepta. Ese es un sujeto que nace a finales del siglo XII. Él no se llamaba San Francisco, él nació en el pueblo de Asís, se llamaba Giovanni Pietro de Bernardone. Es canonizado prácticamente en un tiempo récord. Él muere, creo, si no me equivoco, muere en 1200, lo tengo por acá anotado, 1226 y algo así como 2-3 años después ya está canonizado. Esto en parte por lo que sería su vida ejemplar para algunos cristianos y todo aquello, pero también porque fue un sujeto enormemente hábil en cuanto a redes políticas, supo moverse muy bien con los poderes de su tiempo, es decir, nada que ver con esa figura cándida, aparentemente desprendida de lo material. Quizás lo haya sido en torno a la reivindicación del pobrismo dentro de la iglesia y de volver pues a esos votos de obediencia, castidad y todo ello, pero en términos muy pragmáticos, y es una de las razones por las cuales hoy lo analizamos, es un sujeto de una intuición con el poder muy clara y supo vincularse con personajes de la iglesia de su momento que iban a tener muchísima influencia y que la tuvieron en diversas facetas y en diversas fórmulas. Además, hay que decir que él mismo no era un pobre, es decir, San Francisco de Asís puede usted asociarlo quizás con cierta humildad, con la pobreza, pero es un sujeto que venía de las clases mercantiles de Italia, para el norte de Italia, y es un sujeto entonces por ello mismo que tuvo acceso a lo que en ese momento hubiese sido cierta educación más o menos privilegiada, no sería la palabra, pero sí por lo menos fuera de lo común. No era un sujeto de la plebe, no era un pobre. Entonces, ello le va a garantizar un lenguaje muy particular con los sujetos de poder de su tiempo. Es un sujeto que ahí también vamos a un punto basal. Él se va a vincular específicamente con dos papas y va a tener enorme influencia sobre el tercero, que es quien lo canoniza. Los papas con los cuales él va a trabar contacto son sujetos interesantísimos. Primero viene Inocencio III. Este es un sujeto que usted le puede decir poco cuando lo escuche, pero tiene que ver con prácticamente su figura, pudiera decirse que es la cima una de las cimas importantes del poder papal. Y decimos el poder papal admitiendo la idea del papado como una especie de contrincante contra los poderes terrenales, en particular los emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. Entonces, esta figura de Inocencio III va a ser basal en muchos sentidos. Es un sujeto que tiene unos 15, 16 años cuando escucha sobre la caída de Jerusalén a manos de Saladino. Esto lo vamos a hablar en otro momento. Y él asume como misión de vida que tiene que recuperarse la Tierra Santa, pero no solamente por el aspecto religioso, sino mucho dinero comercial aquí, muchas movidas. Estas
cruzadas financiadas duramente por capital de la iglesia y de otras personas que no eran solamente beatíficas en el sentido de buscar bondades y la tierra santa. Sí había ese celo, pero también había la idea de buscar pingües beneficios que nos tenían en contacto con lo que era la ruta de la seda y toda la cantidad de beneficios que era el contacto asiático que venía prácticamente desde la China hasta llegar a las costas de Siria. Entonces todas esas cosas estaban ahí imbuidas y envueltas en todo ello. Ese es el primer papa. El segundo papa es Honorio. Honorio, creo que es Honorio III. Yo lo tengo, tenía un poco la confusión con los títulos papales porque a veces se me mezcla uno y el otro. Este es Honorio III, correcto. Honorio III, que asume el papado a la muerte de Inocencio III, y es el sujeto muy interesante desde el punto de vista eclesiástico que va a inaugurar varias órdenes dentro de la iglesia. Es Inocencio III a quien se debe la inauguración la sanción o la inauguración, pudiéramos decirle, de lo que serían primero los franciscanos, que él los ratifica, luego los dominicos, luego creo que vienen, hay una serie de las carmelitas, me parece que están por allí. Yo anoté otra que es menos conocida, que son los servitas, correcto. Entonces va a ser un sujeto que a nivel interno de la iglesia va a mover mucho. Y el siglo XIII en ese sentido va a ser rico también, porque la iglesia, aparte de estas órdenes, luego vienen los benedictinos que se agrupan en una orden, creo que ya para 1350 y tantos. Entonces usted ve que la iglesia está teniendo una cantidad de movimientos y una cantidad de consecuencias de su enorme poder terrenal, y se está organizando internamente a manos de sujetos como primero Inocencio III, Honorio III y luego Gregorio IX. Van a ser Gregorio IX, por cierto, que es el sujeto que canoniza a San Francisco de Asís, que había sido el cardenal ugolino y que había estado muy cercano a San Francisco. Entonces, les decimos, esta figura de San Francisco de Asís, que ha sido en nuestro tiempo incluso llevada como una especie de santo hippie, las personas que recuerden una película hermosísima llamada Hermano Sol, Hermana Luna, donde se lo presenta a él y a Santa Clara de una manera bastante romantizada. Es un sujeto que va a vivir muy poco tiempo. Él va a vivir, bueno, no para su época, pero para la nuestra. Vivió solo 45 años, de los cuales estuvo bastante enfermo casi todo el tiempo, en parte por las muy precarias condiciones de higiene que se manejaban en esa época y porque del viaje que se le ocurrió hacer a la Quinta Cruzada, donde él se metió, trajo una infección de los ojos que lo dejó ciego hacia los últimos días de su vida. Entonces, el sujeto que ya le había dado malaria de joven, le había dado una cantidad de enfermedades, encima tuvo esto en el Medio Oriente y vino y estuvo los últimos días prácticamente recluido, ya tuvo que ceder el control de su orden ya al final de sus años. Dice la leyenda que el sujeto tuvo la estigmata, le aparecieron las heridas de Cristo. Uno tiende a ver esto de una manera bastante escéptica y les voy a decir por qué. No es porque, por supuesto, acá no se manejan credos de fe en este canal, sino que la idea es muy sencilla. En la figura de San Francisco o de Pietro de Bernardone, como usted lo quiera ver, este sujeto, existen muchísimas biografías, pero a la par que hay muchas biografías, a medida que van saliendo más y más biografías, está más desdibujada la figura. La primera de las biografías se hace a petición del Papa Gregorio IX, que es la de Tomás de Celano, pero Tomás de Celano va a hacer una biografía nuevamente unos 20 y tantos años después, de otro punto de vista, otra perspectiva, y luego vienen una serie de biografías como la de San Buenaventura, y uno se da cuenta que los aspectos de la vida de este santo o de este hombre de iglesia van a ser bastante modificados a medida que ciertas plumas vayan enriqueciendo eso. De hecho, cuando yo me enfrenté al tema, lo hice porque uno de los escritos fabulados sobre la vida de San Francisco más conocidos, que se llama Las Florecillas de San Francisco, que son unos 53 cantos o 53 capítulos, en el número 24 se habla de ese encuentro entre este sujeto que viene impregnado de esa especie de empoderamiento que le han dado algunos papas y de esa orden que él ha creado, que tiene a la iglesia más o menos en cierta contradicción, porque él empieza a reivindicar valores de lo que sería la iglesia original o la iglesia más apegada a los originales valores de Cristo, según lo veía él, y no esa iglesia que había devenido en un enorme poder y boato como se manejaba en el siglo XI, XII y XIII. Entonces, este sujeto se encuentra con el sobrino de Saladino, que es Alcamil, un sujeto que le ha tocado en herencia la regencia de Egipto, y se encuentra con él en medio de las cruentísimas batallas que implican la Quinta Cruzada. Punto de pie de página, por cierto. Nosotros hablamos de las cruzadas y la gente ve eso como si fuese una especie de época donde
sucedieron una y otra. No, las cruzadas en sí mismo fueron muy distintas unas de otras y el espíritu de cuerpo que movió a una u a otra cruzada tiene diferencias sustantivas. Si usted habla, por ejemplo, de la tercera cruzada con Ricardo Corazón de León, tiene poco que ver en el sentido pragmático con esta quinta cruzada o con la sexta cruzada, que es una cruzada diplomática que la va a llevar Federico II, el emperador, que logra con justamente Al-Kamil luego una tregua para que la gente pueda visitar Tierra Santa, Jerusalén y todo eso. Entonces, como les decía, aquí estamos llenos de una cantidad de factores geopolíticos, religiosos y totalmente imbuidos dentro del magma creativo de ese occidente y una época que nosotros mal llamamos la Edad Media, que realmente no es media de nada, era una época fundamental en muchos sentidos y Occidente lo que estaba era una especie de revulsión tratando de salir de ese marasmo en donde solamente se pensaba en una vida futura y la vida actual estaba muy venida a menos con unas series de señores feudales que controlaban terrenos y tal, pero las personas tenían muy pocos derechos y eran prácticamente siervos de gleba que se vendían justamente o que eran parte del territorio donde eran gobernados. De manera que todo ello vamos a enfocarlo con esto. Tenía acá un par de cosas que les quería comentar respecto a la figura, tanto porque las figuras que nos van a tocar, ya les dije un poco de los papas, de San Francisco, Al-Kamil. Saladino es una figura que a usted quizás le suene más por mito que por realidad. Saladino es de origen kurdo, es un sujeto que logra en nombre del Islam, es un sujeto del Islam sunita, agrupar una serie de tropas que dan al traste con la dinastía fatimida que gobernaba parte de Egipto y parte del norte de África. Los fatimidas, que se llamaban a sí mismos, tenían un califato, y ya les diré la diferencia entre sultanes y califas. Este califato fatimida era chií. Y es interesante porque Egipto penduló durante una y otras fuerzas y Saladino con sus fuerzas logra derrotar primero a los cristianos y luego toma control de todo lo que había sido el territorio fatimida. Entonces, es en manos de Saladino donde se pierde Jerusalén, cuando les decía, creo que es la batalla de Jatín. Esto es 1187, estoy volando un poco por instrumento. Lo que les quería decir es esa figura de Saladino quien inaugura la dinastía llamada Ayúbida. Los ayúbidas, que van a controlar buena parte de Egipto, no van a ser tan longevos como dinastía. Ellos empiezan, yo lo anoté porque las fechas acá pueden ser un poco resbalosas. Ellos ingresan como dinastía y dominio en la zona que sería, y piense usted, parte de Irak, de hecho Saladino había nacido en Irak, pero era de origen kurdo, parte de Irak, lo que se llamaba la Babilonia, Mesopotamia, toda esa zona del Levante también la dominan, lo que sería el Siria, Líbano, el actual territorio de Israel, después Egipto, parte del norte de África. En esa batalla contra los cristianos, Saladino queda marcado para nosotros como una figura importante. Él inaugura esa dinastía, les decía, 1171 más o menos, y van a durar hasta 1260. Los ayúbidas les van a pasar una serie de infortunios, como buena parte de Asia, entre que, perdón, el último de los ayúbidas muere en batalla, ahí suceden varias cosas, y toman el dominio los esclavos mercenarios que ellos tenían, que se llamaban los mamelucos, y Egipto va a estar regido por unos sultanes mamelucos durante buen tiempo, que son los sujetos que se van a enfrentar también con los cruzados y además se van a enfrentar con los mongoles, y son quienes frenan a los mongoles. Son la única fuerza prácticamente que logra derrotar a los mongoles y frenar el avance mongol que había desplazado a todo el mundo, inaugurando desde una dinastía en China hasta prácticamente todo lo que había sido el imperio abásida en Asia y todo aquello. Mucha data, suena confusa, voy a tratar de simplificar a los efectos de lo que nos interesa. Me quedo nuevamente con este Inocencio III. ¿Por qué? Este papa, del cual hay muchas cosas que se pueden decir. Es un sujeto que, yo les decía, yo puse las fechas de nacimiento porque a mí se me escapan algunas. El Papa Inocencio III, 1161-1216. Él es papa desde 1198, pero él ya venía marcado con la idea de la pérdida de Jerusalén, que significó en muchos sentidos una especie de gran bofetada para la cristiandad. Jerusalén había caído nuevamente en manos musulmanas, en este caso de Saladino, y además había una serie de cosas que los cristianos se tomaban como ofrendas particulares. Por ejemplo, el madero donde supuestamente fue crucificado Jesucristo. Eso se lo llevó Saladino. Entonces, había una cantidad de factores que habían
creado para Occidente una especie de punto de honor en cuanto a que había que reconquistar Jerusalén y toda aquella especie de histeria colectiva. Eso a un nivel. A otros niveles había también intereses pecuniarios, intereses mercantiles. Recuérdese, por ejemplo, que en Italia estamos hablando ya donde ciudades como, por ejemplo, Génova, Venecia, tenían un poderío comercial, disculpen ustedes, importante y financiaban expediciones y tenían contactos con las diversas dinastías, porque el Islam, que venía de aquel imperio abásida que llegó a ser enorme, que venía prácticamente desde las fronteras de Pakistán actual hasta Marruecos, se fue fragmentando en diversas dinastías y desde Bagdad ya prácticamente lo que quedaba era el califa con un poder muy nominal, muy nominal, y diversas dinastías que se habían rotado en el poder y que habían fragmentado el territorio. Entonces es muy interesante poder ver y tasar cómo estos vectores de poder se movían. A la par de ello, les decía, ciudades-estado, como era el caso de Venecia, donde prácticamente los dogos venecianos manejaban sus relaciones comerciales, y ahí vamos a tener figuras luego como Marco Polo y toda esa gente. Había también en Génova otras cosas de poder importantes. Ciertas iniciativas comerciales, esa gente financiaba movimientos, ejércitos y todo ello. Lo que le quiero decir con todo esto es que las cruzadas veían en sí misma la coagulación de poderes diversos para estas iniciativas o estas macroiniciativas que al final terminaban siendo especie de ejércitos paneuropeos y además de un montón de mercenarios que se metían. Lo cierto es que este papa, que tenía esa espina clavada, tiene las manos indirecta y directamente metidas en varias cruzadas. Entonces él estaba con ese celo y él es quien organiza la famosísima Quinta Cruzada. ¿Y cómo lo hace? Empieza a promover a través del famoso Concilio de Letrán 1215 toda la voluntad. Ahí va a estar metido San Francisco de Asís. Esas son cosas que no se dicen mucho. Y es que San Francisco tenía, les repito, y esto lo digo como politólogo, muy ajeno a los credos de fe y todo ello. Yo veo en el sujeto una intuición de los factores de poder muy clara, porque primeramente él se mueve con esa especie de llamado a la pobreza y a los votos originales y todo eso en una época sumamente turbulenta para la iglesia. No hay que olvidar que cuando él estaba haciendo esos llamados a la pobreza y a una cantidad de factores, había sectores muy radicales que se habían separado de la iglesia formando grupos. Estoy hablando de los albigenses, conocidos los cátaros, pues toda una situación en Francia muy difícil. Entonces esos llamados a la pobreza eran vistos con particular sospecha de personas que en esos celos emocionales, se puede decir, de algunos grupos religiosos empezaban a tener, un momento, esto parece una herejía, esto parece una separación del poder de Roma. Entonces no eran vistos tan claramente. De hecho, esa cruzada albigense que se hace a partir del Concilio de Letrán va a dar al traste y van a barrer no solamente a un montón de sujetos que estaban agrupados bajo ese nombre de los cátaros y todo ello, sino que también van a quedar personas cuyos territorios fueron quitados. La iglesia se los quitó a algunos nobles por estar apoyando ciertas iniciativas. Así de difícil. Y cuando San Francisco logra que le reconozca a Inocencio III, y aquí vienen un montón de mitos de la iglesia, que si Inocencio tuvo un sueño, que se le apareció tal cosa, la película de Hermano Sol, Hermana Luna también lo presenta como una especie de duda, como este sujeto, aparentemente muy pobre, se aparece en Roma, el Papa lo recibe, se dice que por intermediación del confesor del Papa, el Papa lo recibe y además le acepta dar el nombre de su orden, cosa que después va a ratificar el Papa luego que viene después también. Es decir, Inocencio III lo acepta, le da la posibilidad de que tengan su orden, se instaura también aquello de la tonsura franciscana, que usted lo puede ver como una especie de símbolo, pero realmente era un símbolo para apartarse de esos heréticos y de otros grupos de la iglesia, para marcarlos, para decir, bueno, estos son gente de las nuestras, ¿no? Y luego Honorio III viene y ratifica la orden en 1220 y tanto también. Entonces, ¿cómo puede usted ver? San Francisco tenía esa habilidad de estar, por una parte, muy comprometido con valores de la espiritualidad en la iglesia, pero también los valores políticos, y sabía muy bien con quién tenía que tratar para lograr las cosas. Él está presente en el Concilio de Letrán, 1215, donde yo lo anoté acá porque me parece muy interesante las cosas que se decidieron ahí. Fíjense ustedes, una de las diversas discusiones y que al final terminaron como grandes decisiones de todo esto, los llamados esto lo llaman ellos, perdonen ustedes, los cánones. Sí, ahí hubo 71 cánones y yo anoté algunos que me parecieron interesantes. Fíjense, decía extirpar los vicios, suprimir herejías y fortalecer la fe.
Luego apoyar a Tierra Santa enviando clérigos y laicos y proponer una cruzada. Y ahí un pie de página también bastante infortunado de Inocencio III. Viene entonces también la idea de que los judíos tenían que llevar una marca y todo aquello. Es decir, ahí se ve de parte de este papa un afianzamiento, como hemos dicho, del poder papal y la convocatoria y en cierta manera empuje para que muchos señores feudales, muchas personas empezaran a promover y a subvencionar y ayudar el envío de laicos, de toda una cantidad de personal, clérigos y todo eso a Tierra Santa. ¿Por qué les digo que es interesante? Porque San Francisco va a salir de ahí inspirado y va a salir a pensar que él tiene que empezar a mandar gente. Y se le ocurre empezar a mandar gente y mandó entonces unos hermanos de estas órdenes de frailes menores, como se llamaban ellos, manda un montón de gente a Marruecos y allá en Marruecos van a decapitarle a 5 de los hermanos que mandó. Y así como él trató de ir, no llegó porque se enfermó. El sujeto, él trataba las cosas, pero la salud como que no le daba, hasta que por fin se embarca en esa quinta cruzada que va a ser de 217 a 1221. Fíjense qué interesante todo esto. Él se va para allá. En lo que pudo hacerlo, 1219 va a parar a mediados de año, en época sumamente calurosa, y llega a Egipto, a la ciudad de Dalmieta, que es la ciudad que se va a estar luchando. Vamos a ver si el tiempo es benévolo con nosotros y les puedo dar un par de lecturas del libro. Creo que con esto he dicho más o menos las cosas importantes. Esto lo hace Moses, a quien por cierto no le he dado suficiente palabra. Moses tiene un mérito importante. Este sujeto es periodista. Y aquí tiene el mérito, el periodista, de hacer un poco de historia. Y fíjense que es una unión feliz o una imbricación feliz el que los historiadores y los periodistas puedan entonces compartir metodología, porque el periodista trae esa especie de olfato agudo para la investigación periodística también. Lo tiene ya de la investigación periodística y la historia lo mete entonces en esos arbotantes de una cantidad de fuentes. Él no se queda solamente con todas las fuentes cristianas. Él empieza a abordar algunas de las fuentes del Islam y qué fue lo que se dijo y quiénes hablaron en ese momento. A propósito de ello, creo que pudiera leerles, porque las anoté específicamente para esto, dos cosas. La primera que quiero, para que ustedes se den cuenta lo importante de este hecho que vamos a hablar, que es Dante, el gran poeta fiorentino, tiempo después, en el canto 11º del Paraíso, él habla de San Francisco de Asís y habla del encuentro de San Francisco de Asís con el sultán. Permítanme leérselos y podemos comentar entonces un poquito. Esto es un extracto, lo he puesto acá en las líneas 88 a 105, el canto 11º del Paraíso. Y dice lo siguiente, esto es una traducción que conseguí en internet y dice así: no sonrojaba su apacible frente el que de un Bernardón el hijo fuera, ni el ser mirado desdeñosamente. Ante Inocencio su misión severa regiamente explicó, y el Padre Santo su sello puso a religión austera. Cuando la pobre gente creció tanto en pos del ser que a la virtud incita, y merece del cielo dulce canto con segunda corona, fue bendita por ororio de Dios mismo inspirado, por la obra santa de este archimandrita. Archimandrita es como una especie de abad, es un título religioso. Por la sed del martirio devorado del gran sultán ante la faz superba de Cristo predicó el apostolado. La gente halló su conversación acerba y para no permanecer ocioso volvió al cultivo de italiana hierba. Es decir, terminó de hablar con el sultán y se devolvió. Que esa discusión con el sultán existió, hay muchísimas fuentes. Hay aproximadamente 16 fuentes sumadas, las cristianas y las musulmanas. ¿Qué fue lo que se dijo? Nadie sabe. Lo que es fascinante es que este sujeto se fue en medio de ese campo, de lo que había sido campo de batalla, fue a parar allá con un hermano, un fraile llamado Iluminato, y los dos fueron tratados con enorme condescendencia por parte de este sultán, que los trató, los tuvo varios días de huésped, les ofreció cosas diversas, ellos no aceptaron y se devolvieron al campo de los cristianos, donde San Francisco se dio cuenta que ya su función había terminado y se devolvió a Italia. Entonces eso es más o menos lo que sabemos que pasó. Ahora hay una cantidad de elementos que hay que discutir antes de seguir con más cosas. Creo que tengo todo ya prácticamente abordado. Hay nada que tenía... Hay muchas cosas de San Francisco. Pudiéramos, ojalá, discutir la primera biografía que se hizo, que la hizo Tomás de Celano. Esto fue un par de años después de la muerte de San Francisco. La comisionó justamente Gregorio IX. Y eso fue una especie
ascenso para lo que sería luego su canonización, para tener elementos sobre ello. Ninguna de estas biografías puede tenerse como históricamente fiable, ninguna es completamente desdeñable, es decir, todas aportan datos y visiones sobre un sujeto muy interesante. Sobre la Quinta Cruzada, sí les quisiera recomendar, si usted tiene interés particular, las fuentes que yo he estado manejando. Fíjense, las pongo en pantalla y dice acá. La primera, Oliver de Paderborn, esto es una ciudad alemana. Paderborn, yo le quitaría la R, la conseguí así en internet, pero bueno, participante en la Quinta Cruzada, Oliver de Paderborn escribió la historia damiantina que proporciona un relato detallado de la cruzada, centrándose especialmente en el asedio de Damieta, que es la ciudad que les decía, al norte de Egipto. Luego está Santiago de Vitry, que era el obispo de Acra, ofrece una enorme interesante perspectiva, es muy interesante en su historia orientalis, difícil de conseguir, por cierto. Y luego está Roger de Wendover, un cronista inglés que incluyó relatos de la Quinta Cruzada en su Flores Historiarium, de las fuentes franciscanas que hablan de este encuentro de San Francisco con el sultán. Está la vida de San Francisco, que le decía Tomás Celano, las dos, la primera y la segunda, pero con distinta perspectiva. Luego las Florecillas de San Francisco, que es una colección de leyendas en el capítulo 24. Si esto le interesa, se consigue fácilmente en internet. Está, por supuesto, muy fabulada. Ahí se mete en una invención enorme que San Francisco supuestamente logró convencer al sultán y lo hizo cristiano, y luego entonces el sultán le dijo: yo no puedo hacerme cristiano en público, pero luego te mandaré a llamar. Entonces San Francisco, cuando se murió, después le mandó 2 frailes, una historia bastante fabulada, en donde el sultán se habría convertido. Nada de eso sucedió realmente así. De hecho, este sultán al-Kamil es un sujeto mucho más formado que casi todos esos cristianos de los cuales estaba enfrentándose, un sujeto que venía con una formación importante, cual la tenía ese Islam del siglo XI, del siglo XII y XIII. Había sujetos allí, a pesar de que eran relativamente de las afueras de ese imperio abásida. Sin embargo, era importante la formación que tenían. Sigo adelante. La leyenda de los 3 compañeros, escrito por 3 de los primeros seguidores de San Francisco, también narran esto. Está la vida de San Francisco de San Buenaventura, que esa se escribió un poco después, y hay un relato detallado, pero también muy alterado, de todo esto, donde supuestamente San Francisco retó al sultán y se dijo: yo voy a hacer la prueba de fuego. Eso es una cosa que, por cierto, quedó eliminada en ese concilio de Letrán que les decía, que era la historia antigua de la forma de convertir gente, decir: bueno, si yo hago tal cosa y no me muero o no me pasa nada, es porque Dios está conmigo. Entonces había gente que se lanzaba al fuego, que caminaba por carbones, etcétera. Una cantidad de cosas muy propias de la Edad Media y que, huelga decir, son importantes detallarse, pero acá las pasamos un poco para que usted lo pueda ver. El punto es que San Buenaventura insiste en eso, y que estaba muy sediento de martirio, San Francisco y todo aquello. Es quizás menos cierto de lo que puede haber sucedido. Luego está la Crónica de Ernul, esto la recomiendo yo, que es una fuente significativa, pero Ernul es un sujeto, creo que viene del Medio Oriente, y él no entendía quién era San Francisco de Asís, ni siquiera qué era lo que estaba haciendo así. Él habla del encuentro, lo hace de una manera neutra y nos aporta factores interesantes en ese sentido. Entonces, ya creo que tengo todo. Paso rápidamente a lo que nos permite el tiempo para darle lectura al texto de Moses. Voy a hablar en particular de unas cosas que él nos dice. El texto está en inglés, por supuesto cuento con su venia para que por favor no juzgue tan duramente lo que voy a tratar de traducir. Nos habla un poco de la figura de San Francisco de Asís, o que en ese momento Pietro de Bernardone, un sujeto que era, repito, de las clases medias altas o de las clases comerciales. El sujeto, además, fíjense lo que sucede, bajo la luz de nuestra perspectiva actual. Ese se puede decir que este muchacho sufrió lo que sería un síndrome postraumático. Él participa en una guerra contra una ciudad vecina que se llama Perugia, y ahí se da una batalla. No sería, por supuesto, conmensurable con lo que después él vería en las cruzadas, pero sí una batalla más o menos dura, en donde la gente de Perugia derrota a los de Asís y los persiguen y los van masacrando. Entonces, aparentemente, este muchacho que fue a la batalla insuflado de aquellos deseos de participar en éxtasis y todo ese momento del heroísmo que se manejaba, esa sociedad timocrática del honor y todo aquello, se mete en todo aquello y dice lo siguiente en la página 22, uno de los relatos, y dice acá: los perugianos
estuvieron masacrando a los nativos de Asís en la retirada. Esto está confirmado en los escritos de Tomás de Celano, que nos dice lo siguiente: ahí hubo una gran masacre en la guerra entre los ciudadanos de Perugia y de Asís. Entonces dice acá, más adelante, en la misma página 22, es posible que Francisco, dice así, haya tomado parte en toda esta terrible gesta. El terror que ese joven combatiente debe haber sentido en su primera carga de caballería no debe ser subestimado. El combate cuerpo a cuerpo es generalmente mucho más traumático que la guerra peleada a cierta distancia, específicamente durante las retiradas, que es cuando gran parte de las matanzas y de las masacres se hace de parte de los soldados que vienen persiguiendo a los otros. Entonces, aquí nos da este señor Moses una gráfica de lo que tiene que haber vivido. Y entonces este muchacho, para colmo, lo capturan. Y como es hijo de una persona de dinero, lo meten preso y va a estar 1 año preso hasta que por fin se logran las conversaciones y se paga el rescate y él puede volver. Él trata luego entonces de meterse en otra gesta, pero entonces allí viene la parte que no sabemos exactamente qué pasó. La iglesia y las fuentes eclesiásticas nos dicen que tuvo una visión que lo conmina a que cuide una iglesia en San Damiano, que la tiene que reconstruir, etc. Y entonces lo que sí es verdad es que el sujeto deja los aperos de batalla, deja sus caballos, todas esas cosas, y se va dedicando lentamente a la entrega de valores espirituales. Eso es lo que podemos tasar. ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Las fuentes, en la medida en que más nos informan, más nos desinforman, porque hay mucha fábula en todo esto. Sí sabemos lo siguiente, y lo leo acá en la página 26 del libro de Moses. Francisco estuvo 1 año en prisión antes de que las negociaciones entre Perugia y Asís pudiesen pagar por su rescate tanto de él como de sus amigos cautivos en 1203. Dejó esta cautividad siendo un hombre destrozado. Se había enfermado en la prisión probablemente de malaria. Como un resultado había tenido fiebres, escalofríos y seguramente algunos desórdenes de hígado y de sangre por toda esta enfermedad y mucha debilidad. Él sufriría de ataques de malaria periódicamente por el resto de su vida, ¿no? Entonces se puede usted dar cuenta de cómo es la situación en términos reales de lo que fue la vida de este sujeto. Y dice más adelante, este hombre dejó la prisión siendo un hombre quebrado, un hombre hueco, ¿no? Había aprendido a llenar durante la prisión este espacio, este hueco, esta desesperación con Dios. No hay que ser muy creativo para imaginarse las mazmorras donde lo deben haber recluido y la terrible vida que puede haber tenido. Entonces, ahí pues repetimos, está toda esta situación, él sufre la conversión, se dedica entonces a generar su orden y ahí es cuando, empezando a reconstruir la iglesia de San Damiano y todo aquello, este es un muchacho que tenía todos los contactos y tenía todo el dinero, se puede decir así, a pesar de que se reporta que su padre pudiera no haberlo comprendido. Estamos hablando, esto no son los sujetos labriegos, esto es un sujeto con cierta formación y cierto conocimiento de mundo, dentro de lo posible para esas clases comerciantes, ¿no? Sigo adelante con más cosas. Dice, bueno, lo de San Damiano, la anécdota de lo que tendría que haber sido, de diversas cosas que él hizo. Paso acá una cosa muy interesante que es el análisis del periodista también que nos aporta Moses. Estoy en la página 39 y dice, Francisco, un hombre atontado por Dios, es decir, dedicado completamente a Dios, no era ningún tonto cuando se trataba del clima político. Él no le gustaban las maquinaciones de los poderosos, pero sabía muy bien que necesitaba de ayuda para proteger a sus hermanos desde la persecución que pudieran experimentar tanto de curas como de obispos. Su solución, tan riesgosa como nos puede parecer hoy en día, fue ir directamente a la cabeza del centro del poder papal y obtener una aprobación para su nueva forma de vida. Es decir, el sujeto estaba predicando. No era nada novedoso las apelaciones al pobrismo dentro de la iglesia católica y sobre todo esa iglesia medieval. Pero lo que él estaba haciendo era un sujeto, repetimos, de una intuición política aguda. Él dice, si el Papa nos aprueba, aquí nadie nos va a poder molestar luego. Y es lo que él hace y se aparece con unos hermanos. Y entonces Inocencio III, fíjense ustedes, dice aquí, sigo en la página 39, Inocencio III, el hombre que ocupaba la silla de Pedro, era probablemente el más poderoso papa de toda la historia. Sería difícil imaginarse un hombre de iglesia que difiriese tanto de Francisco y que viese el poder terreno
que quien veía, perdón, el poder terreno como algo malvado y que quería a los miembros de su orden que evitaran ser obispos para salvarlos del orgullo, ¿no? Eso sería la idea de Francisco de Asís. Inocencio, en cambio, tenía una visión muy exaltada de autoridad. Él fue el que comenzó la idea de estar llamando al Papa desde sí mismo es el vicario de Cristo y no el vicario de Pedro, como se decía antes. Entonces, como usted puede ver, este sujeto Inocencio, que va a ser papa durante bastante tiempo, va a traer la institución del papado con poder, con pompa y con boato y mucha fuerza. Y es, repetimos, quien hace el concilio de Letrán y organiza una cruzada, y además había hecho antes la cruzada de los albigenses, es decir, puso en orden la casa a sangre y fuego de una manera dura, ¿no? Seguimos adelante. Bueno, digo, les leo más. Aquí está la cuestión de los cátaros. Entonces, esto es una cosa bien importante con las cruzadas de los albigenses. Es bastante duro y cómo navega San Francisco de Asís con esas aguas turbulentas y logra imponer su orden. Repetimos, de tal manera que el Papa Inocencio III, un hombre adicto al poder, lo tolera y lo permite. Y después, Honorio III lo vindica. Y los franciscanos van a ser, luego de ese viaje que se lanza Francisco de Asís, van a ser de las primeras figuras organizadas en Tierra Santa, en Jerusalén, como una orden. Y hasta hoy, eso es una cosa interesante, para que usted vea las repercusiones de todo lo que estamos hablando. Sigo adelante. Estoy aquí con la parte de Nueva Cruzada. Él trató, después de ese concilio de Letrán, se puede decir que el hombre tuvo... Los creyentes lo dirán como una forma de inspiración divina. Los politólogos veríamos en ellos que olió la situación y lo apropiado que era el momento en cuanto a que el Papa estaba decidido a empezar a hacer proselitismo activo en tierras del Islam. Empezó entonces con sus propios hermanos a moverlos. Empezó a mover gente, mandó gente a Francia, mandó gente a Alemania, mandó gente a Marruecos, a donde él creía. Él mismo trató de ir a Marruecos. Él trató primero de ir a Jerusalén, el barco naufragó. Luego entonces trató de ir a Marruecos, se enfermó y se quedó en España. No pudo. Los hermanos que sí mandó a Marruecos, allá los decapitaron, porque dentro de imagínense ustedes, él estaba, esto es una pie de página, todo esto, los poderes, las dinastías de poder en ese momento eran los almoravides, si no me equivoco por la coincidencia de fechas. Y los almoravides son dentro de los grupos radicales del Islam que tenían poca paciencia para estar tolerando gente que viniese a predicarles otra fe. Y efectivamente, pues eso fue la suerte que tuvieron que encontrar las personas que mandó esto. Y uno lo ve con cierta irreflexión, porque eso de mandar a esos muchachos que no tendrían seguramente mayores preparaciones, más que vayan allá a predicar, como si especie de la palabra se va a abrir camino o algo así. Una visión bastante ingenua a la luz del poder político de las sociedades, ¿no? Entonces, bueno, encontraron el fin que les esperaba y fue que los decapitaron, y otra gente así le fue bastante mal. Y él mismo trató de ir a Egipto a buscar canonizar proselitizar y convencer, y no pudo hacer más allá de esto, porque todas estas personas tenían tradiciones de fe y además una noción de mundo tan o mayor que la que él mismo tenía. Digo acá, estoy en la página 107 y no pretendo tomar mucho más de su tiempo. Dice así: la fecha exacta de la llegada de Francisco a Egipto no se conoce, pero es probable que se haya bajado de uno de los barcos cruzados poco después de la batalla del 31 de julio. Estamos hablando 31 de julio de 1219. Francisco debe haber llegado a tierra en el momento todavía de percibir el olor, la pestilencia de la muerte bajo el calor del verano. Y esto es una cosa, fíjense, aquí pone Moses una reflexión propia. Dice, aunque él debe haber visto o sea, haber sido testigo de intensa violencia en los campos de batalla, en Colestrada, eso fue la batalla entre Asís y Perugia, por ejemplo, donde a él lo capturaron, esto no tiene nada que ver con las escenas horribles que debe haber visto en las batallas de los cruzados con los ayúbidas, ¿no? Con los ejércitos de los ayúbidas, los ejércitos musulmanes que estaban confrontando allí. Y es que la proporción es totalmente desfasada cuando usted analiza dos ciudadecitas pequeñitas en Italia y los ejércitos que pueden haber manejado con un ejército paneuropeo y un ejército panislámico, es decir, sujetos que venían de distintas partes del Islam. Ahora, aquí se va a dar una situación política muy fascinante. Va a haber dos sujetos que van completamente a verse confrontados allí. Por una parte está Juan de Briennes o John de Briennes, que es el sujeto que por vía de matrimonio accede al reinado de Jerusalén y va a ser presentado como la figura de rey de Jerusalén, un hombre con bastante
destino y bastante conocimiento de guerra. Y luego el enviado directo del Vaticano, el enviado del Papa, que va a ser un cardenal llamado Pelayo de Albano. Este sujeto Pelayo de Albano, realmente un desastre ambulante, pero era el sujeto que tenía la cartera papal, es decir, el dinero, mucho del gran dinero papal, y por ello mismo entonces ordenaba o desordenaba, diría yo, los ataques de las tropas, y era un sujeto radicalizado. Muchas veces Al-Kamil, vista las cosas, fíjense ustedes, y aquí hago nuevamente un pie de página, Al-Kamil, que era ese sultán que estaba gobernando parte de Siria, bueno, no llegaba tanto, parte del Líbano, esa parte del Medio Oriente y lo que sería Egipto, no había tenido muy buenas cosechas. Entonces él se ponía a pensar de una manera muy pragmática, bueno, ¿qué es lo que quieren estos cristianos? Lo que quieren es Jerusalén, bueno, vamos a hacer... Entonces envió muchas ofertas de paz, las mandaba a la ciudad de Damieta, donde estaban estos sujetos, en un cerco tratando de dominar la ciudad, y le decía, bueno, pero ¿por qué no hacemos algo? Si ustedes lo que quieren es Jerusalén, yo les dejo que entren a Jerusalén, ustedes denme esto. Había una especie de fórmula. El sujeto además era muy culto, era bastante conocedor de la cultura de Occidente que le había llegado, sabía con quiénes se estaba tratando, y este John de Briens ya había aceptado, y mucha gente de los caballeros que estaban ahí reunidos, pero el cardenal Pelayo era un sujeto de bastante poca paciencia e insistía en el factor de guerra, lo cual entonces pues llevó a muchos conflictos sangrientos y a que al final la cruzada se perdiera completamente. De hecho, pie de página nuevamente, este Al-Kamil va a ser el sujeto que en la llamada Sexta Cruzada sí va a lograr, por vía de diplomacia con Federico II del Imperio Sacro Romano Germánico, va a lograr entonces que la cristiandad tenga acceso durante un tiempo a la ciudad de Jerusalén, por vía diplomática. Hablaron los dos y se entendieron, y hay que decir que este sujeto, Federico II, era un sujeto especialmente culto, que además hablaba árabe, y entonces ahí se produjo una cantidad de puente cultural que hizo que la diplomacia jugase sus virtudes y no fuese el desastre de esta cruzada quinta. Entonces, al final, como les decía, John de Briens y el cardenal Pelayo, total que allá va a parar San Francisco, quien está en esos campamentos muy perdido, porque no tenía nada que hacer, no era parte de nada, se da cuenta de la lucha entre este cardenal y este señor John de Briens, que representa el reinado de Jerusalén por parte de los cristianos. El sujeto se queda viendo las cosas. San Francisco dice que él tuvo un sueño, que no está claro que los cristianos vayan a ganar. Aquí eso trae enorme cola, porque eso pertenece ya a algo que en la iglesia tenía tradición desde la Tercera Cruzada, cuando Joaquín de Fiore, otro sujeto vinculado a la iglesia, había dicho que ya no había nada que buscar en Tierra Santa, que eso no iba a funcionar, toda una cantidad de cosas. Lo cierto es que este cardenal Pelayo, que estaba allí por razones religiosas y otras menos religiosas, no estaba dispuesto a estar escuchando muchos disparates y no tenía paciencia, por lo que San Francisco, repito, mucho más allá de este curiosísimo encuentro con el sultán, se van a pie, cruzan las líneas de batalla, llegan hasta el campamento y lo reciben. ¿Cómo lo recibieron? ¿Qué fue lo que pasó? Eso no está claro. Usted tiene desde las versiones más apegadas a la iglesia, que le hablan que el sujeto llegó y dijo sultán, y entonces lo llevaron donde el sultán, y entonces que el sultán se convirtió al cristianismo. Eso es muy dudoso que haya pasado de esa manera. Al-Kamil, de hecho, siguió haciendo sus cosas, siguió haciendo su vida y murió muchos años después, a pesar de que era casi coetáneo con San Francisco, pero tuvo una vida un poco más amable que la de San Francisco, que después de allí se va, se devuelve. No pega, un año después tiene que entregar la orden, está muy enfermo, se aísla, se va a hacer una cantidad de penurias, le salen supuestamente las estigmatas y muere unos 4 o 5 años después. Es decir, el sujeto ya estaba prácticamente en muy mal estado de salud, como se puede ver. Francisco dice, estando en semanas en ese campamento, tuvo y pudo observar los motivos económicos y además las diferencias sociales enormes que había entre la gente, los ricos y los aristócratas que se manejaban allí, y el pueblo llano, que había sido llevado prácticamente como carne de cañón. Y entonces San Francisco pues tenía toda una cantidad de sentimientos encontrados respecto a esto. Creo que con esto termino, ya no hay más nada que quisiera exponer aparte de recomendarles el libro o el tema, porque como les decía, el tema es lo fascinante. El libro es simplemente uno de los arbotantes que nos permite acceder a él. Y dice acá, bueno, cuando estuvo Cardenal Pelayo, los desencuentros que tuvieron, no se reportan muchas conversaciones de este Cardenal Pelayo, que era de la curia dura del Vaticano, de Roma, con San Francisco, que era una figura más bien
exógena a todo esto, pero que sabía mover muy bien sus fichas al punto, repetimos, que de ese cardenal Pelayo ya nadie sabe nada y los franciscanos quedaron instituidos como una orden a muerte de San Francisco e incluso mucho tiempo después. Dice, al final remata Moisés con una muy interesante párrafo en la página 199 y dice: el legado de Francisco estuvo muy profundamente influenciado por la elección del cardenal Ugolino como Papa Gregorio IX en 1227. Un muy brillante insider del Vaticano, Gregory luchó sin descanso contra aquellos a quienes él veía como enemigos de la cristiandad. Él formalizó la Inquisición y además promovió otra cruzada vigorosamente y estuvo en conflicto con el emperador Federico II sobre territorios y todo aquello. Pero es el sujeto que él potabiliza la figura de Francisco, pero toma de ella lo que le conviene, esa pacificación que quería promover entre culturas. El propio Francisco no es lo que va a promover este papa, por el contrario, va a vindicar valores de la cristiandad y va a contraponerlos a lo del Islam. En fin, son cosas muy fascinantes. Este es el libro que nos ha estado ocupando. Si le interesa, el tema es fascinante. Este es uno de los libros que permite acceder a ello. Las Cruzadas, San Francisco de Asís, la Misión de Paz. Ahora, hay muchos otros y, como les decía, el tema está abierto para su interés. Es Ivo Hernández quien les habla. Como siempre, un placer estar junto a ustedes. Si esto de alguna manera lo motiva, por favor, suscríbase al canal, envíelo a las personas a quienes esto le puede interesar y ya haremos nosotros una comunidad más sustantiva de quienes nos interesa conocer diversos temas que enriquecen el conocimiento del mundo y de la historia que antes que nosotros nos explica este momento que nos ha tocado vivir. Muchas gracias por todo esto y recuerde que desde siempre es el deseo que tenga usted la mejor semana.